Hola amigos de la República, hoy estamos con el señor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien nos recibe para hablar en circunstancias particularmente complicadas, para variar, de de nuestro sistema democrático y concretamente nuestro sistema electoral. Señor Salas Arenas, bienvenido a la República, gracias por aceptar Muchas la entrevista. gracias. Muy gentil. Quiero empezar por lo último, ¿sí? El congresista de Avanza País, el señor Alejandro Cabero, como usted sabe, ha presentado una denuncia constitucional contra usted por haber permitido la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, Antauro, ¿no? La denuncia considera que usted merece, y entre comillas, lo que ha dicho él, un antejuicio político y su posterior destitución por el Pleno del Congreso. Luego podemos ir sobre los argumentos centrales de esta nueva denuncia. Si la memoria no me falla, ni las matemáticas, creo que es la novena denuncia que usted recibe desde el 2021. Pero Por ahí primero, va. sí, pero primero quería preguntarle, ¿la inscripción del partido Antauro se ajusta a ley? Ya. A ver, es una excelente pregunta por la que el periodismo tendría, el responsable digo, tendría que partir. La inscripción de los partidos políticos no es a voluntad del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros no somos los censores particulares o subjetivos de las personas que quieren ejercer el derecho a la participación política. Las organizaciones políticas que quieren ser inscritas tienen un trámite administrativo que realizar ante el registro de organizaciones políticas, ¿no? Si cumplen las exigencias que señala la ley, serán inscritas. Si no la cumplen, obviamente no lo serán, ¿no? Y la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas verifica el cumplimiento de las exigencias y los requisitos, ¿no? Dentro de los cuales está que su ideario obedezca o respete los fundamentos de la democracia, ¿no? Y lo que me he enterado que aparece en el ideario de esa organización a la que usted ha referido, dice que todos tienen o se ratifican el compromiso y vocación democrática, el respeto al Estado constitucional de derecho, a las libertades y derechos fundamentales que consagran la Constitución política. ¿Eso será verdad o no lo será? Eso no le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. No le corresponde, ¿no? Si hay un comportamiento irregular o ilegal, el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas señala cómo hay que hacer, ¿no? Por denuncia de la Fiscalía o por denuncia de el Defensor del Pueblo, Fiscalía Nacional Defensor del Pueblo, se iniciará ante el Poder Judicial el proceso respectivo para la cancelación de la inscripción si materialmente resulta que la organización propicia actos de terrorismo, desarrolla conductas antidemocráticas, se ascribe a idearios antidemocráticos. A ver, Algunos han creído que esto es similar a lo que pasó con el Movadef. No, pues el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, cuando ocurrió lo del Movadef, no inscribió a esa organización porque le faltaban 37 comités partidarios, no funcionaban, ¿no? No había precisión sobre las elecciones de sus candidatos, no había claridad sobre el derecho de aceptar renuncias, ¿no? Entonces, es decir, un además de partido, eso, es decir, para entenderlo bien, disculpe la interrupción, sí, es decir, un movimiento como el Movadef, si hubiese cumplido con el requisito de los comités, la claridad en sus estatutos, las cosas que usted ha mencionado, sí. podría haberse inscrito. Pero ocurrió otra cosa adicional que no es indigna, más bien es digna de ser tomada en cuenta. En su ideario se ascribían en introducción al pensamiento Gonzalo. Entonces, esa fue la razón, ¿no? Por la cual el Ok, ROP, una de las razones, y supongo que ya. será la fundamental por las cuales no se le admitió. Ahora, es un buen ejemplo del Movadef y me lleva a pensar que con esa experiencia, la gente del partido Antauro previó que no podían quizás colocar en su ideario, estatuto, lo que sea, ideas que contravinieran eh,
los elementos centrales de una democracia. Quiero decir, Puede ser. pero claro, déjeme reformular la pregunta, ¿no? ¿Es posible decir que un partido que lidera, porque lo lidera, digamos, alguien que es verdad, y acá no se puede obviar lo que dice el señor Cabero, más allá de la denuncia, pero lo que él dice ahí sí me parece que es cierto. Es verdad que es alguien que ha amenazado públicamente, y usted lo ha escuchado, me imagino más de una vez, con fusilamientos, por ejemplo, no solo corruptos, también homosexuales. Entonces, declaraciones de ese tipo se ajustan a los principios democráticos, señor Salazarena. Ya. Su pregunta es muy interesante. ¿Y a quién le correspondería analizar si ese comportamiento es un comportamiento individual, es un comportamiento partidario? ¿A quién? ¿El jurado tendría que abrir un expediente de indagación sobre ese particular? ¿O sería, como le he señalado en aplicación del artículo 14, el vigilar que eso corresponda realmente y se producen ese tipo de manifestaciones o actos en el marco del desarrollo de la actividad de esa organización política? O sea, O sea, tendría que ser como una evaluación ex post. a la inscripción. A eso me refiero, ex post. Eso pues, así es. Y eso no lo tiene que hacer el jurado, eso lo tiene que hacer a propuesta del Ministerio Público o del Defensor del Pueblo, el Poder Judicial. Pero el jurado no tenía, y lo pregunto exclusivamente desde alguien que no conoce necesariamente Ujú. pues, sobre Sí, derecho electoral como usted, sí, sí. pero el jurado no tenía ninguna posibilidad, dadas las intervenciones públicas del señor Antauro Humala, conocidas por todos, repetidas además de manera permanente, no tenía el jurado posibilidad de impedir la inscripción. No Ese es había, un prejuicio. no había posibilidad de Así ninguna es, forma. señor. Señor Patrio, así es. Porque el jurado tendría que comenzar a interrumpir las inscripciones para comprobar una serie de cosas. Tendría que comprobar, por ejemplo, que las personas que están procesadas por lavado de activos no están realmente, no van a ser condenadas por lavado de activos. O procesadas por el delito X o el delito Y, no van a realizar conductas de ese tipo. Esa no es labor del Jurado Nacional de Elecciones. Esa no es su función. Por eso tiene cada quien sus funciones. Entonces el señor Cabero dice que soy el responsable político, cree que soy ministro, ¿no?, de la inscripción de esta organización, cuando quien habla estaba de vacaciones, vacaciones. Esa inscripción se ha hecho por 4 miembros del jurado porque yo estaba de vacaciones. Y cuando se postula una reclamación para revisar el tema, para mejor resolver, ya la causa estaba resuelta. Ya la causa estaba resuelta. Varios días después de haber quedado resuelta, se presenta un documento para mejor resolver. Lo que se hace con documentos extemporáneos es declararlos extemporáneos. Una vez que está inscrito, la forma de eliminar esa inscripción es a través de, de lo que le he dicho el artículo 14, salvo que no tuviera sus comités partidarios activos, etcétera. Y eso sí va a ser objeto de fiscalización. Pero eso es lo formal, porque en su ideario no hay expresiones de esa naturaleza. Pueden Bueno, estar, usted, claro, dígame usted si eso no puede pasar también con otra organización política, que todas las organizaciones políticas ponen en su ideario lo que estrictamente van a cumplir, ya, que quieren a la claro, patria, están pensando en el bienestar del país, sí, etcétera, bueno, etcétera. es lo que pondría cualquier partido, ¿no? ¿No Que es cierto? adhiere a ideas Y democráticas. entonces, Pero, pero, lo, lo que pero mi usted me punto propone, es, señor Patrio, es que nosotros no, yo no lo tomemos la propongo, yo decisión de pregunto. desconfiar, Bueno, es que, desconfiemos de todo lo que dicen los partidos políticos, ¿no? Y ojo, que este eh, señor no aparece como directivo ni cosa por el estilo, ¿no? bueno, pero digamos, Antauro se llama el partido, o sea, digamos, es más obvio que lidera, además públicamente lo ha dicho. Es militante además, ¿no? Eh, pero sí quiero hacerle una salvedad. No es que yo le pida desconfiar de los partidos, digamos. Si un partido llega, el partido, el nombre que usted quiera ponerle, y dice en sus estatutos que adhiere las ideas democráticas, el Estado de Derecho,
etcétera, etcétera, etcétera. Claro, usted no tendría pues por qué presumir que lo que está diciendo ahí es falso. Más aún si no hay pues acciones públicas que vayan en contrario de lo que dice ese estatuto. Y con eso termino. El caso de el partido Antauro y de Antauro Humala es, en este sentido es distinto, porque las declaraciones de Antauro Humala están ahí. Yo no estoy diciendo, por cierto, eh, que ustedes hayan tenido, el jurado, quiero decir, las herramientas legales para impedir esa inscripción. Usted me dice que no las tenía. Mi argumento es que las declaraciones del señor Antauro Humala estaban ahí para quien las quisiera escuchar. Esa es mi pregunta. Por eso le consultaba si no había ninguna manera de impedir esa inscripción. Usted me ha dicho que desde el punto legal no existe, ¿de acuerdo? Pero yo no le estoy sugiriendo que tenga que confiar en los partidos. Lo que ocurre es que en el caso de Antauro Humala, ese partido sí existían declaraciones, intervenciones públicas, que es obvio para cualquiera, van en contra de principios democráticos elementales. Esa era un poco mi Habría idea. que ver si el partido comparte esas opiniones, ¿no? Y si cree el señor A o el señor B, incluso el señor Cabero, si cree que eso es irregular, ¿por qué no denuncia al Ministerio Público? ¿Por qué no le pide a la Fiscalía de la Nación que ilegalice esa organización? ¿Usted cree que el O al Jurado Nacional de defensor del Elecciones, pueblo, usted cree o que en al esta defensor situación, del pueblo. de acuerdo, ¿Perdón? de acuerdo, está bien. Ahora, ¿usted cree que el Jurado Nacional de Elecciones debería tener alguna herramienta para impedir inscripciones de partidos en situaciones como esta, en las cuales los miembros de los partidos tengan intervenciones públicas, por ejemplo, en las que claramente vayan en contra, pues, de ideales democráticos Los miembros de eh, los partidos, ¿no? básicos? Claro, los miembros de los partidos, como Antauro Humala. Sí, sí, pues. A ver, no sé yo si esa es una facultad subjetiva muy riesgosa, ¿no? Porque podríamos tener un jurado que comience a excluir a fulano, porque yo he visto, sé que el señor fulano tal que es militante del partido ha dicho que la democracia es muy débil y que lo que hay que hacer aquí es hacer prevalecer más bien un gobierno fuerte, cívico-militar. ¿Ha escuchado usted alguna vez eso? Ujú, sí, claro. Ajá. Entonces, a quienes postulan, por ejemplo, yo conozco un connotado militante de una organización que no es parlamentario, pero sí es un connotado militante, que por lo menos que convocó, dijo, este es la alianza cívico-militar para no sé qué más, y convocó, se recordó, trajo sobre el tapete las acciones del general Lindley cuando dio golpe de Estado e intervino en el país por un resultado electoral, ¿no? Ujú, Entonces, esa es una postura antidemocrática. Entonces, hay que revisar el desarrollo político de esa organización porque uno de sus militantes, que ha sido además congresista, ha dicho tal cosa. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones abre una investigación para desinscribir al partido. ¿Qué le parece? Yo creo que sería un acto arbitrario. Si algún ciudadano denuncia eso al Ministerio Público o denuncia eso a la Defensoría del Pueblo y solicita que hagan lo que tienen que hacer, el problema podría aclararse, ¿no? cambiemos de tema, ¿le parece? El testimonio de Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides, ha vuelto a sacar el tema del fraude, ¿no? Eh, a estas alturas parece ridículo, pero La séptima versión. a estas alturas parece ridículo seguir hablando de fraude, pero bueno, es lo que hay. Keiko Fujimori incluso lanzó un mensaje en sus redes sociales al respecto de haberlo leído, dando a entender que se confirmaba que le habrían escamoteado la elección. Primero que nada, ¿qué tiene que decir sobre lo declarado por Villanueva? Él plantea una especie de triangulación con el señor Rafael Vela, a través del cual eh, se enteraban de lo que ocurría en el jurado, etcétera. Quisiera que usted que me dé su propia versión de los hechos. Claro, es una fantasía, pues una narración más, una de las 7 o 6 narraciones que al respecto hay. Es absolutamente falso que se haya maquinado, planificado, construido una estrategia para perjudicar, para beneficiar. El jurado no hace eso. Un fraude electoral es una situación totalmente anómala que se puede realizar seguramente, como pasó hace varios años, hace una veintena de años, ¿no? Con una reelección,
¿no? Donde intervienen una serie de factores. Recuerde usted que estuvo preso el jefe de la OMP y procesados penalmente los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, El señor Portillo Campbell, ¿te refieres a usted? cuyo presidente del Jurado Nacional de Elecciones está registrado en las filmaciones que tiene el Museo de la Memoria, perdón, el Repositorio de la Memoria, Mm, reunido con Vladimiro Montesinos mm. para arreglar las elecciones. Ese es un fraude que se planifica desde el centro mismo del poder. ¿Cuál es el fraude aquí? Es la idea que tienen quienes debieron ganar las elecciones según ellos, pero que no las ganaron. Entonces, no es el punto de partida, es falso. No ha habido reuniones conspirativas, no ha habido afanes de que pierda o gane nadie. Aquí hemos respetado el voto de los calzados y de los descalzos. Y ese ha sido el resultado. Ese ha sido el resultado. Entonces, ahora, las desconfianzas enormes de un sector de la población, un sector que entiendo no es el mayoritario, sobre los ciudadanos sin calzado, ¿no? Porque son manipulables, porque se les puede engañar, etcétera, ¿no? Pero se ha escrito el concepto de que un ciudadano equivale a un voto, no que el ciudadano del calzado vale 2, 3 o 4 veces más que el ciudadano descalzo, ¿no? Entonces, yo creo que es una ofensa también que tendrían que levantar quienes están enarbolando ese tipo de comentarios, ¿no? ¿Conoce a Rafael Vela? ¿Ha hablado con él? Lo conozco, sí, pero he hablado con él más allá del buenos días o qué sé yo, cómo le va, no he hablado más. Habré hablado con él unas 3 o 4 veces. Nunca han hablado del tema electoral. Jamás, jamás, nunca. De acuerdo. Hay otro proyecto que busca que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por eso el Congreso, sea electo por el Pleno del propio Jurado Nacional de Elecciones, y ya que no sea el representante de la Suprema, como es en su caso, quien presida la institución. ¿Le parece conveniente esta idea? ¿O diría que es otra forma que tiene el Congreso de manera solapada, ¿no?, para intentar controlar la institución, señor Torres? Lo último es realmente la respuesta a su pregunta, porque no ha habido uno, esta sería la segunda vez que plantean lo mismo. Y ya sobre lo anterior, ya hubo un pronunciamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en sentido negativo. Pero han presentado otros proyectos para extender el número de componentes del Jurado Nacional de Elecciones a 7, ¿no? Y bueno, pues, y quitarle al presidente del Jurado Nacional de Elecciones facultades o atribuciones de decisión jurisdiccional y dejarlo solo con las cuestiones representativas, ¿no? También un proyecto para recortar el tiempo de funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, todas destinadas a deshacerse de las personas incómodas, ¿no?, dentro del Jurado Nacional de Elecciones, Pero, y y seguramente que el presidente del jurado es de los más incómodos. ¿Por qué? Porque es juez y como juez sabe lo que debe y lo que no debe hacer, ¿no? Por ejemplo, yo no me reúno con políticos. le han pedido reunirse. Claro, claro. A través de la coordinadora parlamentaria me llegan las voces de que quieren reunión, que quieren venir a conversar conmigo. Yo les digo que no me reúno con políticos, de ninguna tienda política, porque ¿para qué van a hacer las reuniones con los políticos? ¿Tomarse un café? Las Mm. reuniones son, pues, para ver su vacancia, de su alcalde, para ver la suspensión de su regidor, ¿no?, Favores para abogar políticos. por su gobierno regional, por su gobernador regional. No, no, no. Yo no quiero tener contactos de esa naturaleza. Mi función tiene que estar supeditada a resolver las controversias cuando se elevan al Jurado Nacional de Elecciones, al Pleno, cuando se elevan allí, y punto. No quiero enterarme por fuera de lo que me van a calentar en la oreja. Ok, pero vayamos al fondo de este proyecto, si me interesa. ¿Por qué sería mala idea que el presidente del jurado salga del consenso Ya, del Pleno? a ver, jueces y fiscales tenemos un entrenamiento de años sobre independencia e imparcialidad, de años. Los que estamos en la suprema instancia, incluso más que los que están en las instancias superiores, por lo general.
Los otros distinguidos representantes o integrantes, diré mejor, de los otros sectores que la Constitución señala, han sido decanos de universidades públicas o privadas o han sido elegidos por el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Pero no han tenido experiencia jurisdiccional y si la han tenido será pues como suplente, fiscal suplente, qué sé yo, ¿no? En algún momento de su existencia, ¿no? Y entonces, las decisiones que toman jueces y fiscales tienden a ser decisiones que respetan los conceptos esenciales de independencia e imparcialidad, ¿no? ¿Y cómo se puede ser no independiente? Cuando se depende, pues, ¿no? Independencia quiere decir sin depender. ¿Se depende de quién? Del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Colegio de Abogados de Lima, de la Junta de Fiscales o de la Junta, perdón, de decanos de las universidades públicas o privadas. Nosotros no podemos depender, no podemos depender. ¿Y cuándo se puede ser parcial y no imparcial? Cuando tenemos conceptos favorables e incluso con desparpajo los soltamos, los decimos, ¿no? Como ocurre con algunos miembros del Parlamento cuando quieren hacer juicio político, ¿no? Se pasean por los canales de televisión y hablan, este señor debería irse, debería renunciar, es amigo de los terroristas, ha cometido irregularidades graves, ya tendría que irse, tus días están contados. Esos señores quieren hacer juicio político. Es como que el juez de una causa común, señor Patriu, diga, señores periodistas, voy a hacer un procesamiento en este momento, ¿no? Contra un señor que está denunciado por robo. Es un sinvergüenza, un ladrón, listo. Entra a la sala de audiencia y dice, señor, lo vamos a procesar por el delito que se le imputa, pero tenga usted tranquilidad porque voy a ser imparcial. Allí, señor Patriu, esa es una pantomima de imparcialidad. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso es que no pueden hacer, no deben hacer los parlamentarios juicios políticos a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. En el Jurado Nacional de Elecciones hemos mapeado más de 1.100 asuntos que los partidos políticos representados en el Congreso tienen, que se han resuelto y están por resolverse. Entonces, ellos tienen un nexo de interés en esas materias. Sí, por supuesto. Entonces, allí se hiere el principio, pues no tiene, ellos están sesgados por el interés. Y en segundo lugar, algunos de ellos ya se van a la ofensa o se van al adelanto de opinión, entonces tampoco pueden ser imparciales. Entonces, no son pues jueces apropiados porque se hiere el principio de la imparcialidad y de la independencia, que son esenciales para todo tipo de procesamiento. Y me sorprende la respuesta de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando dice el reglamento La del señora Congreso Camuñas. no contempla recusación, ni inhibición, ni abstención. ¿Y por qué no contempla, pues? Y si no contempla eso, no lo pueden corregir ellos y lo tendrían que corregir porque esas materias, el respeto a esos valores esenciales es parte del debido proceso. Es decir, están anunciando un proceso con reglas incompletas. En paralelo a estos proyectos, incluida la denuncia constitucional, bueno, esta última de Cabero, pero me parece que hay dos más que todavía están en proceso. Exactamente, hasta donde yo Ah, sé. sí, hasta donde yo sé también. Digo, en paralelo a esto, Sí. corre en el Congreso la intención de destituir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Por los hechos Ajá, públicos que son conocidos. La Junta Nacional de Justicia, como usted bien sabe, tiene directa incidencia sobre las jefaturas de la OMPE y del RENIEC. El sí. jurado va por usar una expresión, un lugar común, por cuerdas separadas, ¿no? Pero son parte de un mismo No sistema solo eso, electoral. señor Patriu, no solo eso. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, por tener las prerrogativas de jueces de la Corte Suprema, sin serlo, porque la Sí, señora claro. fiscal no es juez de la Corte Suprema, el señor elegido por los abogados de Lima no es juez de la Corte Suprema, los señores exdecanos no son de las facultades, no son jueces de la Corte Suprema. Quien habla lo es con licencia constitucionalmente otorgada.
de mis funciones jurisdiccionales. Ya, ¿a qué voy? Todos nosotros estamos sometidos a la jurisdicción disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia. Ujú. O sea que también podríamos ser objeto de algún tipo de injerencia de esa naturaleza, si lograra capturarse la Junta Nacional de Justicia. A eso iba. ¿Usted cree que a través de la intención de destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, lo que está en realidad en juego sería la captura del sistema electoral en su conjunto? Así es. Estimo que esa es la intención. Es más, recuerde usted lo que han dicho algunos congresistas, ¿no? Es sencillo porque hay que mirar nomás quiénes han dicho y usted va a ver, y algún político importante en el Perú. Estos son los pasos que hay que hacer para adecentar la política, adecentar. Uno, deshacerse de Pedro Castillo. Ya está hecho, ¿no? Dos, Bueno, por su propia por mano, digamos. suscribo lo que usted ha dicho. Sí. Dos, deshacerse de Dina Boluarte. Tres, deshacerse de Salas y Corbeto. Cuatro, elecciones, adelanto de elecciones. Entonces, están cumpliendo su cronograma político, ¿no? Anunciado. Esos son imparciales. Esos caballeros y damas son imparciales. Esos caballeros son independientes o dependen de sus intereses políticos para aprovecharlos y proceder como lo están haciendo. Para cerrar la idea, ¿cómo una Junta Nacional de Justicia capturada por el Congreso podría influir sobre el Jurado Nacional de Elecciones, señor Salazar? Por el tema disciplinario, Procesando a los integrantes porque voló la mosca. podrían hacer eso, Sí, claro, claro. ¿de acuerdo? Yo he recibido en mi reciente ratificación, hace más de un año de la ratificación, he recibido Como juez supremo. denuncias, ¿sí? Porque eso dice la propia Junta. No, no está bien, Ellos solamente ejercen quería esa aclarárselo para la gente que eso, está mirando el video. pero también como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. También como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así que, porque esa es la función que estoy desarrollando ahora. Mi condición de juez supremo es el título, pero no estoy ejerciendo funciones jurisdiccionales judiciales. Ok, ¿y usted cree que hay manera de detener este intento del Congreso de capturar el sistema electoral en su conjunto? Yo creo que los propios señores y señoras congresistas razonablemente se darán cuenta de que pueden influir a que el Perú descienda de ser una democracia híbrida a convertirse en un autoritarismo, ¿no? ¿Usted cree que esta Que captura ya daría un paso hacia el sí, autoritarismo directamente? así es, así es. Fíjese usted que el índice de la democracia de The Economist ha colocado al Perú todavía en una condición de democracia híbrida, repitiendo la situación del año pasado, con el 8.5 sobre 10 otorgado al sistema electoral, que es el más alto puntaje que el Perú ha recibido. 8.5 sobre 10. Entonces, sigue siendo todavía democracia por el puntaje del sistema electoral. Lo que puede pasar es que capturado la comunidad internacional no es ciega ni muda. Ha dicho la comunidad internacional a través de los organismos especializados que deben respetar a la Junta Nacional de Justicia y al sistema electoral. Lo ha dicho pues el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas y claro, también lo ha dicho los especialistas en la materia de la OEA y de la Unión Europea y de la ONU, ¿no? Pero resulta que hay quienes piensan que el Perú no necesita para nada relaciones de esa naturaleza internacionales que pueden manejarse solo y hablan de ¿qué dicen? La jurisdicción interna, ¿no? Soberanía jurisdiccional, perdón, ese es Esa el es tema. la presunción. Soberanía jurisdiccional. Es un concepto pues anochecido. O sea, quieren separar al Perú de la comunidad de naciones. Se separarán también de la ONU, pues. La última pregunta, señor Salazarena. Ah, habida cuenta de todo lo que ha transitado usted desde el 2021, que no ha sido poco, eso yo también se lo tengo que reconocer, ha sufrido hasta amenazas de muerte. Eh, ¿No ha pensado, nunca se le pasó por la cabeza decir, me cansé, renuncio?
no podría negarle que esa posibilidad ha pasado por mi cabeza, pero también ha pasado la otra, pues, ¿no? Que es el cumplimiento del deber y la necesidad de no heredarle al país un presidente del Jurado Nacional de Elecciones que huyó, que escapó, y al que venga a sustituirme o al que le corresponda por el vencimiento de mi función, Que ¿no? Que ya, venga ya cuánto falta para cumplir su función. unos meses, Unos meses, claro. unos meses, ¿no? Claro, pero lo que quieren no es que me vaya, sino quieren echarme, para que quede clara la actitud, ¿no? Tú no te puedes enfrentar, ¿no? Tú tienes que cumplir los designios del poder, ¿no? Y bueno, pues no está en mis planes. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, está con nosotros en una entrevista, creo, bastante interesante e intensa por momentos, pero le agradezco Y, mucho y las yo a usted, respuestas. yo le agradezco también las preguntas, porque son preguntas inteligentes y esclarecedoras. Nos ha permitido llegar a otros temas que no siempre se tocan. Espero Por- que haya quedado más o menos claro, por lo menos, lo que he querido expresar. Le agradezco mucho, señor Salas Arenas. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Gracias.